Guapísimo este juego, tío. Este juego sí que lo voy a jugar, have always felt like something of a big Fue los que hicieron de thanks to the backing of Microsoft Studios, que hicieron Ori, The Blind Forest and The Will of the Wisps, los dos initially juegos, as Xbox console exclusives. The Will of the Wisps y el otro. Exclusivity drew people to Ori's quality, and by the time the games were released on other platforms, it was common knowledge just how talented developer Moon Studios was. It's a reputation that somewhat betrays the reality that Ori was built by just a couple of handfuls of staff. The studio is small, or it was small, at least to begin with. Today, Moon Studios is pretty sizable for an indie developer, and currently at work on its most ambitious project yet, No Rest for the Wicked, an action RPG with striking visuals, precise combat, and online multiplayer. O sea, muy Dark Souls, pero en plan así de tipo ese Diablo, etc. IGN First, we caught up with Moon Studios co-founders to discuss moving forward from Ori's success and into the challenging waters of sprawling worlds, fantastical lore, and early access development. We actually started working on this project right after Ori and the Blind Forest. Cámara superior desde arriba, tío, está muy guapo. I always saw Ori as our Mario because it was, you know, even though it was a Metroidvania, the platforming focus was so big in that game, right? That it was like, hey, o sea, es un estudio que hacía Metroidvanias, ¿no? Pero ahora han cambiado de género. Como un Zelda. And Ori 1 was still quite no lo puedes comparar con Zelda, pero bueno. So we didn't quite feel that we were ready to take on, you know, online multiplayer, PvP, full-blown RPG in 3D, right? Like that is a very, very difficult thing to do as a studio. So we felt that we needed to grow a bit more, we needed to learn a little bit more. And so we decided to make Ori. Yo jugué el 1, el Ori, el primero. Y bueno, lo pasé bien. El 2 no lo he jugado, pero el primero estuvo bien. Pero este tío mola mucho. Es como el Ori, ¿sí? ¿Tú crees que es como el Ori? Fans were asking for a second Ori game, and Moon Studios realized that a sequel would help them grow and mature. And with that extra experience, the team would be in the right place to finally begin full production on their ambitious RPG. Ori was hugely successful for us, right? With Ori, when we made Blind Forest, our team was basically with everything together, like we were around 20 people. Then for Will of the Wisps, personas hicieron el Blind, on Wicked of the Forest, el Ori, bit, right? Estuvo guapo, we grew up to almost 60 now, and now we're about 80-85 people. Está subiendo el estudio, Muy estudios, joder, hasta 85 personas ahora. Mira, mira qué guapo, tío. Es oscuro, siniestro, tío. Tiene una pinta buenísima. Este parece el policía de Lies of P, tío. 2D games. Al vigilante. Mira, ruedas a estilo, joder, qué guapo, tío. RPG puro y duro, Mira, con armaduras, tienes armas, levear, mejorar, tal. Bueno, con el Metroid Prime no te creas que es un juego que yo espero, Y eso justo sale en abril, así que... Bueno, no lo juego de salida, pero lo tengo en mi lista, Lo tengo en mi lista, tío. Plataformeo, zonas secretas. Tiene buena pinta, tío. Muy buena pinta tiene. Con algún estilo Souls-like, por así decirlo, ¿no? We had this little metagame section called the Wellspring Glades, where there were NPCs there, and you could help them out, and you could, you know, help them make the Wellspring Glades a nicer place and so on. And yeah, a lot of these things we kind of like, you know, even back then created because we knew we're gonna do this in a much bigger way for No Rest for the Wicked. Much of what fans loved about Ori is being used as the basis for No Rest for the Wicked. For instance, the mantra of a deliberately designed, interconnected world is something that Moon Studios takes seriously. Hablar por hablar, ¿no? Hay que jugarlo, ya sabéis, para ver cómo va la cosa. Pero ¿ves? Muy Diablo, ¿veis? ¿Ves el Diablo 4? Algo también tiene algo que se parezca a Diablo, ¿no? Procedimentalmente, o sea, se generan los enemigos procedimentalmente, o sea, aleatorio. O sea, no es... O sea, cada partida es diferente, tío. Puede ser que los enemigos sean cada partida totalmente diferente. Sí, es un hack and slash. No es tanto Souls-like. Me refiero a Souls-like para el tema de mejora de personaje, ¿no? Levear, mejorar armas, mejorar armadura. Estilo RPG me refiero, ¿no? Pero luego es más de estilo un hack and slash, ¿no? Como los de God of War, los primeros. artistic
journey, both in terms of No Rest for the Wicked's beautiful visual style and the mysterious el estilo crafteo de armadura y todo eso va a ser muy tema SRPG. Unique, there are notable literary o sea, mejorar armas, varias armas, mejorarlas con algo, con ítems o lo que sea. Because with Ori, we already created these smaller kind of like allegorical tales, right, where we introduced these characters and somehow still managed to make people really connect with those characters and feeling emotionally attached to them. And this time now it was, okay, let's go from that. Let's go from this almost Disney-esque, Ghibli-esque thing, right? To now let's do an epic fantasy saga with humans. Tiene ese toque oscuro, tío, que a mí tanto me gusta. Their own dilemmas and so on. I think world building is hugely important for us. So it's having those characters have interesting conflicts and story arcs and ambiguous moral questions that we're dealing with, and making players actually, challenge the players and have them think about, what's right and what's wrong. So it's not like a black and white story where there's this bad guy and there's this monster. Yeah, es como blanco y negro, ¿no? But there is ambiguity, there is shades of gray to the world. Like people who played Ori kind of like knows what we're doing with our narratives, right? Where we want to tell emotional stories and like stories with memorable characters, right? Yeah, we absolutely went down that route, right? Where there's, hablan de la historia, ¿no, Lore? Que va a ser memorable, ¿no? Va a ser así interesante, ¿no? Bueno, a ver, que es un juego, sino como no tenga lore, como el que voy a jugar yo a Bill West, que no tiene lore ninguna, seguramente que no va a tener algo importante, ¿no? Es un cambio de Metroidvania a un RPG de acción 2D. Están aumentando bastante, han cambiado de género, ¿no? Pasando de un Metroidvania a un RPG en 2D. 2D, como digo yo, un 2D profundo, ¿no? No un 2D clásico, plataforma total, como este, por ejemplo, que es más 2D 100%, pero bueno. Pasa a RPG. And during that time, we really were able to interact with the community and see how people play the game. And a lot of the improvements and a lot of the changes we did with the Definitive Edition came. Lo que va a ser es irle acceso anticipado. No sé si el juego va a salir perfecto ya de salida, ¿eh? Me parece que es mejor no jugarlo de salida, ¿eh? Me da a entender que va a salir tipo early access para que la gente lo juegue y lo vaya comentando cómo va, y luego seguramente meterá algún parche, algo nuevo, parche de después con el tiempo para mejorar el juego. O sea, al principio ya es un juego que no voy a jugar de salida, pero lo voy a jugar sí o sí, tío. Me gusta mucho. Pero solo sale en Steam, ¿no? Me parece, ¿eh? O también sale para consolas, no tengo claro. Así lo dicen ahora al final. Optimizers at heart. It's, the process of optimization and constant improvement. It's just fun, and it's addictive for us. So we're really looking forward to early access and how we can do that then. It's currently unclear how Moon Studios plans to use early access for No Rest for the Wicked. Studios that have famously used the approach to great effect, such as Supergiant Games with Hades and Larian with Baldur's Gate 3, have used different strategies in the build-up to a full launch. However, that launch is always greatly benefited by months or even years of player feedback. We'll learn how Moon intends to go about that. Van a meterlo, lo que decía, no va a meterlo en early access para que haya un feedback entre la comunidad, entre los jugadores, para que vayan viendo cómo va y tal, para luego sacar ya el juego definitivamente perfecto, ¿no? Creo que va a ir por ahí. Pregunta para Samu y Chat. ¿Tiene mucho que ver el tipo de clase que eliges en el principio de Demon's Souls? Sí. Empecé con Caballero y no llegaba muy lejos. Yo he empezado de nuevo con Aristócrata y parece que es más light o es cosa mía. La clase más chetada, más OP de Demon's Souls es el mago, ¿vale? Si vas de mago chetado, ya llega un momento que al principio te costará un poco, pero luego ya es súper fácil. ¿Qué pasa, Richo? ¿Qué pasa, amigo? Buenos días para ti. ¿Qué tal de la enfermedad? ¿Mejor? Mago está OP. Mago es la mejor clase para empezar de Souls. Es OP total. Creo que puede ser la clase más rota de la saga Souls, pues posiblemente. ¿Qué tal, Richo? ¿Qué tal? ¿Mejoraste? Inside, which airs at 9 AM PT on March the 1st. It's clear that Moon Studios. Mira, el día 1 se transmite como una conferencia del juego, ¿eh? And while it's a project that demands the team heads into uncharted territory, it appears that, at the very least, they have the right attitude towards this bold new swing. I'm a big believer in allowing the art tell the artist where it wants to go, right? And it just became really clear to me and to the rest of the team that, man, if we do this right, if we actually take all these things and put them together, this could become pretty incredible. For more from No Rest for the Wicked, check out our deep dive on its combat systems, as well as the trailer with full director's commentary. And for everything else, stick with IGN. Sistema de combate, espera. Aquí, el de combate, ¿eh?
Yo quiero ver, mira, para que veáis cómo es el sistema de combate, ¿eh? Ya veréis qué guapo. Ya veréis qué chulo. No Rest for the Wicked sees Ori developer Moon Studios building an action Helldive, RPG sí. for the very first time. Sí, me sumaría, pero es caro. Es pura pasta. Pero sí, cuando un día lo compre, cuando esté baratito lo compro y me sumaría. Helldive me gusta para jugar en cooperativo, Dicho Maya, sí, me sumaría para jugar contigo, sin problema. Pero tengo que comprarlo, tío. ¿Veis? Mira cómo mata otra voz. Es que tiene muchas similitudes. Mira aquí abajo a la izquierda, como el tema de... ¿Veis abajo a la izquierda el menú de armas? ¿Veis esta parte aquí? Es muy estilo Dark Souls y Demon Souls, ¿te das cuenta? Puedes cambiar el escudo, puedes cambiar la espada que tengas, el arma de mano derecha, mano izquierda, será muy Dark Souls en ese aspecto. El Estus para recuperarte de salud y también el de maná, ¿no? Tendrás el de maná o para curarte, etcétera, ¿no? Tienes la barra de vida aquí arriba, la estamina, supongo, que está aquí abajo, y aquí hay otra barra que no sé lo que es. ¿Aristócrata voy mal? No, no vas mal. A ver, yo creo que cualquier... O tienes la clase también aquel que va con un escudo muy grande, que no puedes rodar al principio en Demon Souls también. A ver, yo creo que cuando empiezas el tronquillo lo haces con todo. El soldado en Demon Souls también, el que va con un escudo que al principio viene con una armadura tocha, pero no puedes rodar porque llevas mucho peso. Luego vas aumentando, subes la stat de peso para llevar más carga. Y luego, pero bueno, hay gente que sin rodar se lo pasa. Pero bueno, ya te digo yo que vas bien, sí, prueba a ver. Prueba con uno o con otro. Es que, claro, mago es la que está más OP, pero a lo mejor a ti no se te da bien el mago, o sea, de luchar a distancia, ¿no? No sé, eso depende de cada uno. Ya he arreglado el problema de los servers, no tengo ni idea, tío, de Helldivers. Pero bueno, a mí me gusta. Me gusta mucho Helldivers. La película esta famosa, ¿no? Tiene ese guiño y para jugar cooperativo, lo único exclusivo, ¿eh? No, juegos de estrategia no es que no me gusten, es que no soy mucho de ellos. Si quiero jugar un juego de estrategia, yo jugaría fuera de cámaras, ¿vale? No jugaría en directo. Porque no juego casi nunca a juegos de estrategia y sería como un pollo sin cabeza, ¿vale? Estaría muy perdido, entonces prefiero no jugarlo en directo. Sí, son las armas. Tú, por ejemplo, cuando vas de mago, hay un mundo donde consigues creo que es una espada que tira magia, que escala magia, entonces la espada era buenísima. Y luego los poderes, claro, depende todo. Es que mago está OP, pero para ti, que tú no estás dentro del mundo de Souls, se te puede complicar. More about No Rest for the Wicked's deep battle systems, we spoke to two of its developers, who gave us a deep dive on their ambitions for combat and the ideas behind the game's first terrifying boss. ¿Ves? Es más parecido a Dark Souls que Diablo, ¿eh? Esto dije yo al principio que tenía toques Dark Souls. The major goal for our combat was to make it feel super visceral, right? And to make sure that we create a combat system where animations also really matter. When you press a button, that you get really satisfying swings and so on. It doesn't turn into spam, right? We wanted it to feel very visceral. Que no se convierta en spam los botones. Esto es importante. En un juego así de lucha, a mí también me gusta mucho que no es todo tocar botones, ¿no? Hay juegos tipo Spider-Man 2, por momentos era solo tocar botones. Hay juegos... Assassin's Creed, no, tampoco. Pero bueno, a mí me gusta que no toques botones a lo loco, ¿vale? Que cada botón tenga su sentido en el juego. Eso de spamear botones, tío, que hay un momento que no sabes qué estás haciendo, pero bueno, a pegar hostias, ya está. Me gusta que cada cosa tenga sentido, ¿eh? La Bracamante, encantada. Que está en ese mundo donde cae el relámpago. La Bracamante encantada es la mejor para... Yo con esa ya, y luego con magia, con poderes de mago, ya... Y una magia de fuego, ya lo revientas todo. Sí. La Bracamante, que estaba más 3. Sientes cada acción de tu personaje. Perfecto. Cada movimiento interesa. No hay tantos enemigos alrededor que pegas golpes sin parar. Tiene que ser algo concreto, inteligente. Me gusta por eso, tío. Me gusta mucho ese sistema de combate. Que cada botón que toques tenga sentido, tío. Que puedes hacer algún combo. And then do a special attack, right? And then do a combo C and so on.
O sea, acaba de hacer un parry y luego después hacer un ataque especial, ¿no? Está muy guapo, tío. Runas para cada arma. Puedes imbuir en armas runas para mejorarlas y imbuir como ataques nuevos, ¿no? Puede ser una fuego encantada, enfoque para cada golpe. ¿Ves? Armas de estilo de fuego, imbuidas en fuego, imbuidas en una serie de electricidad, etcétera, etcétera. Battle in No Rest for the Wicked isn't just a case of hammering the attack button. There's multiple character elements to take into consideration at all times, including health, your magic resource, salud, and stamina. Recurso mágico y la resistencia también, tío. Tienes también magia también. Este juego ya veréis. Cuidadito, puede ser. Este juego puede ser indie, el mejor juego indie del año. Bueno, muy estudio se puede considerar un juego indie, ¿no? Independiente puede ser. O es un doble A, no doble A no es. Resource that just depletes and then you need to drink a potion to fill it back up again, right? We wanted that to be more dynamic. So our focus kind of ¿Ves? También lanzas fuego, lanzas magia. Better in combat, right? Like you get focus. ¿Ves? Haces parries con el escudo. That's the resource that you use to actually perform these rune specials. Y las runas para hacer golpes especiales. It creates this push and pull dynamic where you can build up your focus, then you do a cool special, then you have to build it up again, and it creates this really cool dynamic there. For a mage class, right? Like we didn't want you to just hang back somewhere and like poof fireballs and be able to do that infinitely. Like we wanted to do something that's like, well, every class always has to be engaged. All of these ideas coalesce in No Rest for the Wicked. Your first major foe is the grotesque Warwick the Torn, a frantic attacker whose speed defies his enormous size. The rumor is that he used to be a man, and now he's part of this class in this world that we call the Torn, which are basically creatures that are affected by this magical plague. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but Father says... The Father says the Torn are not to be trifled with. And he's right. We want to get your heart rate as high as possible. How am I going to beat this? How am I going to beat this? This is relentless. ¿Cuánto vale el Dives para little by little, para PS5? Puzzle that you figure out throughout the fight. He is not just relentless, but he also creates distance from you. So he will jump back from you, or he would do the sword attack. No es free to play, kind of like roll back, which will work really nicely in multiplayer. My favorite part is when he gets angrier and he gets more relentless and he starts jumping, and you have this really powerful fantasy thing where it's not just a creature that's on the ground, but he also has this crazy mobility, right, to get to you. Prefiero ahorrármelo para comprarme el Rise of the Ronin o el Dragon Dogma. Esperé más adelante cuando baje de precio. Y sí, cuando lo compre jugamos cooperativo, que tiene que molar. And when you talk to him, he will actually sell you some stuff. The scrap bombs that he sells, bombas. He doesn't like fire. He really doesn't like fire. No le gusta el fuego al primer boss. Is bad for him. Se nota. Qué bueno el par. Mira, te da luego ítems, ¿ves? 2 espadas y un hueso que será para mejorar armas. To see the battle with Warwick in full, take a look at our No Rest for the Wicked gameplay video. And for even more from this beautiful new ARPG, be sure to tune in to Wicked Inside on March 1st. And stick with IGN throughout February as we... Qué bueno el juego, Medio. Esto es lo mismo. Qué bueno el juego, tío. A mí me gusta este juego, tío. Tiene buena pinta. Pero bueno, no lo voy a jugar de salida, pero... Este está en mi lista, tío. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta? ¿Lo vais a jugar? ¿No lo vais a jugar? ¿Qué os parece?